Siempre pensé que mi vida estaba tejida con hilos de rutina y costumbre, hasta que él llegó y lo descosió todo. Mi nombre es Rosa, tengo 40 años y soy la costurera del pueblo. Desde hace casi 2 décadas, mi vida ha sido la misma. Despertar temprano, preparar el desayuno para mi esposo Julián, trabajar en el pequeño taller que monté en casa y al final del día, compartir una cena silenciosa con un hombre que con el tiempo dejó de mirarme como mujer. Julián es un buen hombre, nadie podría decir lo contrario. Trabaja en el campo de sol a sol y siempre ha cumplido con su deber. Pero en nuestra casa, en nuestra cama, solo somos 2 sombras compartiendo un techo. Y yo acepté esa vida, o al menos lo hice hasta que Nicolás llegó al pueblo. El día que lo vi por primera vez, todo cambió. Había escuchado a las vecinas hablar sobre él, un joven de 22 años, recién llegado del pueblo vecino, buscando trabajo. Decían que su madre había muerto y que había quedado solo, que era buen muchacho, trabajador, callado. No pensé mucho en ello, hasta que una tarde, mientras cosía un vestido de encaje, la puerta de mi taller se abrió y allí estaba él. Nicolás, alto, de piel morena, con el cabello negro despeinado y unos ojos oscuros que parecían ver a través de mí. Llevaba una camisa remangada y el cuerpo marcado por el trabajo duro. «Buenas tardes, señora Rosa», dijo con voz grave, con ese respeto de los jóvenes hacia los mayores en el pueblo. Algo en su tono me hizo estremecer. «Buenas tardes, Nicolás. ¿En qué puedo ayudarte?» Me dijeron que buscaba a alguien que la ayude con el taller. Yo sé coser un poco. Mi madre me enseñó. Me quedé mirándolo por un momento. Nunca había pensado en contratar a alguien, pero en ese instante sentí que necesitaba que él se quedara. «Está bien», dije finalmente. «Empezamos mañana». Nicolás sonrió, y en ese momento supe que mi vida estaba a punto de cambiar. Los primeros días fueron tranquilos. Nicolás aprendía rápido. Sus manos, rudas pero cuidadosas, deslizaban la aguja con precisión. Cada día trabajábamos juntos en el taller, a pocos centímetros de distancia, compartiendo silencios que se volvían cada vez más densos. Yo intentaba no mirarlo demasiado. Intentaba no notar cómo su camisa se pegaba a su espalda cuando el calor del taller aumentaba. Intentaba no pensar en lo que me hacía sentir su cercanía. Pero era inútil. Lo peor no era lo que veía, era lo que él también veía en mí. Porque cada vez que me inclinaba para tomar una tela, sentía su mirada recorrerme. Cada vez que nuestras manos se rozaban por accidente, él se detenía un segundo más de lo necesario. Y cuando nuestras miradas se encontraban, sabía que él también sentía lo mismo. Una tarde, todo cambió. Estábamos solos en el taller. Yo cosía un vestido de seda azul para la hija del alcalde. El calor de la tarde era sofocante, y el silencio entre nosotros era más pesado que nunca. Entonces, sentí su mirada fija en mí. Levanté la vista y lo encontré observándome, con los labios entreabiertos, con una expresión que nunca había visto en él. ¿Pasa algo, Nicolás? Él tragó saliva. Es que nunca había visto a una mujer coser con tanta delicadeza. Mi corazón se detuvo por un instante. No era solo lo que dijo, era cómo lo dijo, cómo me miró al decirlo. Una corriente eléctrica recorrió mi piel. Me obligué a sonreír y seguí cosiendo. Pero mis manos temblaban. Y cuando sentí su sombra acercarse detrás de mí, supe que estaba perdida. Nicolás se inclinó lentamente. Su aliento cálido acarició mi cuello. «Me gusta cómo huele su piel, señora Rosa». Solté la aguja. Mi respiración se volvió errática. No podía moverme, porque quería que siguiera. «No deberías decir esas cosas», susurré. Pero mi voz no sonó firme, sonó como un ruego. Nicolás sonrió levemente. Sabía que me tenía. Lentamente, su mano rozó mi brazo, subiendo con suavidad hasta mi hombro. Cerré los ojos. Mi cuerpo entero se estremeció. Hacía años que nadie me tocaba así. Y cuando su boca rozó mi cuello, un suspiro escapó de mis labios. «Dime que me detenga», susurró. Pero no lo hice. No podía, porque por primera vez en mucho tiempo me sentía viva. Después de aquella tarde en el taller, nada volvió a ser igual. Durante el día, fingíamos que todo era normal. Yo cosía, él cortaba tela, intercambiábamos palabras como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que pasábamos cerca el uno del otro, el aire se volvía espeso.
Nuestras miradas eran un fuego contenido. Nuestros roces accidentales eran un juego peligroso. Y cuando nadie nos veía, sus manos se deslizaban por mi cintura, apenas un segundo. Lo suficiente para hacerme arder. Sabíamos que estábamos cruzando un límite del que no habría retorno. Pero ninguno de los dos quería detenerse. La primera vez que lo hicimos fue en el mismo taller. Era de noche. Mi esposo había salido a beber con sus amigos. Nicolás y yo estábamos terminando un encargo, y el único sonido era el tic-tac del viejo reloj en la pared. Yo intentaba concentrarme, pero sentía su mirada clavada en mí. Sabía que estaba esperando a que yo diera el primer paso, y lo di. Me giré lentamente, lo miré a los ojos y dejé que viera todo lo que estaba guardando dentro. «Nos van a descubrir», susurré, aunque en el fondo no me importaba. Nicolás se acercó y deslizó los dedos por mi muñeca, hasta entrelazar su mano con la mía. «Entonces hagamos que valga la pena». Sus labios atraparon los míos con una urgencia feroz. Mi espalda chocó contra la mesa de madera, donde cortábamos las telas. Sus manos recorrieron mi cintura, mis caderas, mi cuello. El calor de su cuerpo se fundió con el mío. Y esa noche, entre telas y hilos, me dejé coser por él. Los encuentros siguieron. Al principio, eran robos de tiempo. Un beso apresurado en la parte trasera del taller. Sus manos aferradas a mi cintura en la penumbra de la bodega. Sus labios recorriendo mi cuello cuando fingíamos estar organizando las telas. Pero no era suficiente. Lo quería más. Lo quería siempre. Así que empezamos a encontrarnos de noche, cuando mi esposo dormía, cuando el pueblo entero estaba en silencio. Yo me deslizaba entre las sombras, con el corazón latiéndome en el pecho, y Nicolás me esperaba en su pequeña habitación, con la puerta entreabierta y la respiración entrecortada. Allí, en la oscuridad, él me hacía suya. Me tomaba con la urgencia de quien sabe que el tiempo es un enemigo, con la pasión de quien sabe que cada noche podría ser la última. Y yo me aferraba a él como si fuera mi última oportunidad de sentirme viva. Pero lo que no sabía era que alguien nos estaba observando, porque en un pueblo pequeño nada permanece en secreto por mucho tiempo. La primera señal de peligro fue una mirada. Una mañana, cuando fui a comprar pan a la tienda del pueblo, sentí los ojos de doña Elvira, la dueña del negocio, fijos en mí. Normalmente era amable, conversadora, pero ese día su sonrisa era distinta, forzada, cargada de algo más. «Rosa, hija, te ves diferente últimamente». Su tono me hizo estremecer. «¿Diferente?», intenté fingir despreocupación. Elvira inclinó la cabeza, con esa mirada que las mujeres del pueblo usaban cuando sabían un secreto. «No sé, como más viva». Mi estómago se encogió, pagué el pan rápidamente y salí, pero en cuanto crucé la calle, sentí que otras miradas me seguían. Las mujeres en la plaza, las vecinas en sus portales, todas con la misma expresión, como si ya supieran lo que yo intentaba ocultar. El pueblo ya estaba hablando. Esa noche, mientras cenábamos, mi esposo hizo un comentario que me heló la sangre. «Hoy, en el campo, los muchachos hablaban de ti». Tragué saliva. «¿De mí? ¿Por qué?». Julián se encogió de hombros y partió un pedazo de pan con las manos. «Dicen que la gente te respeta mucho, que hasta los jóvenes en el pueblo te miran con admiración». Se rió, sin sospechar nada, pero yo sentí un escalofrío recorrerme la espalda, porque lo que los trabajadores decían no era respeto, era complicidad, porque ellos también sabían la verdad. Los encuentros con Nicolás se volvieron más peligrosos. Ahora teníamos que ser más cuidadosos. Nos veíamos en el taller solo cuando la noche era lo suficientemente oscura. Apenas cruzábamos palabras en público, pero cada vez que él pasaba cerca de mí, su mano rozaba mi piel de una forma que me hacía temblar. Cada vez que nuestras miradas se encontraban, el deseo ardía en el silencio. Y cuando el pueblo dormía, yo seguía escapándome hacia él. Hasta que una noche, todo estuvo a punto de derrumbarse. Era tarde. El viento susurraba entre las calles del pueblo cuando salí de casa con el corazón latiéndome en la garganta. Me aseguré de que Julián dormía profundamente. Caminé con cautela, pegándome a las sombras de las casas. Cuando llegué a la habitación de Nicolás, él ya me esperaba con la puerta entreabierta. Su mirada era intensa, hambrienta.
Apenas crucé el umbral, me tomó entre sus brazos y cerró la puerta. ¿Sabes lo difícil que es tenerte tan cerca y no poder tocarte?, susurró contra mi cuello. Su boca recorrió mi piel y mi cuerpo entero se encendió. Nos están observando, nos están empezando a sospechar, murmuré entre jadeos. Nicolás deslizó las manos por mi espalda, atrayéndome aún más. Entonces tendremos que hacer que valga la pena. Y lo hicimos, con más urgencia, con más fuego, con la desesperación de saber que esto podía ser la última vez. Pero cuando todo terminó y me vestí apresuradamente, lista para volver a casa, un ruido en la calle me detuvo. Pasos, susurros. Abrí la ventana con cuidado y mi sangre se heló. 2 mujeres del pueblo estaban ahí afuera. Habían visto mi sombra en la habitación de Nicolás, y en la oscuridad de la calle, una de ellas sonrió, porque sabía que, al día siguiente, todo el pueblo lo sabría también. A la mañana siguiente, el pueblo estaba distinto. No había miradas discretas ni susurros sutiles. Había silencio. Uno de esos silencios pesados, cargados de algo que estaba a punto de explotar. Cuando pasé frente a la panadería, la esposa del panadero, que siempre me saludaba con una sonrisa, desvió la mirada. En la carnicería, las mujeres hablaban en voz baja, pero cuando entré, el murmullo se detuvo de golpe. Los ojos de todas se clavaron en mí, algunas con burla, otras con lástima. Y fue entonces cuando lo supe. Ya lo sabían. ¿Todo el pueblo ya lo sabía? «Rosa, hija, ¿cómo amaneciste?», preguntó doña Elvira con una sonrisa demasiado dulce, como si estuviera saboreando cada palabra. Tomé aire con discreción y sonreí como si nada pasara. «Bien, doña, como siempre». «Pues claro», musitó otra mujer. «Después de tanto desvelo, cualquiera amanece contenta». Unas risitas contenidas recorrieron la carnicería. El calor subió a mis mejillas, pero no dije nada. Solo tomé la carne que compré y salí con la frente en alto, porque si algo me quedaba, era mi dignidad. Pero en casa, la tensión fue aún peor. Julián estaba raro. No hablaba mucho, pero sus miradas pesaban más que cualquier palabra. Durante la cena, supe que algo iba mal cuando dejó los cubiertos sobre la mesa y se quedó mirándome sin parpadear. Hoy en el campo, escuché algo curioso. Mi mano tembló al tomar mi vaso de agua. ¿Así? ¿Qué cosa? Se inclinó un poco hacia adelante. Que últimamente sales mucho de noche. Mi sangre se heló. Ya habían llegado a él. Intenté mantener la compostura. ¿Y desde cuándo la gente anda vigilándome?, reí, fingiendo seguridad. Julián no sonrió. Desde que mi esposa dejó de ser solo mía. La cuchara cayó de mis manos. Nos miramos en un silencio sofocante. No gritó, no preguntó directamente, pero en sus ojos ya tenía la respuesta. No hacía falta que lo confirmara. Él ya lo sabía. Y lo peor de todo era que no sabía lo que haría con esa verdad. Esa noche, Julián no durmió en nuestra cama. Se quedó sentado en la silla de la sala, con la mirada fija en el suelo y los puños cerrados. Yo intenté decir algo, pero ¿qué podía decir? No había excusas. No había mentiras que pudieran tapar lo que él ya sabía. Así que esperé. Esperé a que él hablara primero. Y cuando lo hizo, su voz me atravesó como un cuchillo. ¿Lo amas? Mi estómago se encogió, porque no tenía una respuesta. Lo que sentía por Nicolás no era amor, era fuego, era hambre, era lo que hacía años no sentía en mi propio hogar. Pero amor, ¿acaso podía llamarlo así? No sé, susurré. Julián soltó una risa amarga. Se pasó las manos por la cara y negó con la cabeza. No sé qué es peor, murmuró. Si que me hayas engañado, o que ni siquiera sepas por qué lo hiciste. Mi pecho se apretó, porque tenía razón. Ni yo misma sabía en qué momento crucé la línea sin retorno, pero ya era tarde para arrepentimientos. A la mañana siguiente, todo empeoró. Cuando fui al taller, Nicolás no estaba. Mi corazón dio un brinco. Pregunté a los trabajadores si lo habían visto. Uno de ellos, un hombre mayor, que siempre había sido discreto, me miró con lástima. Julián lo fue a buscar. El aire se me atascó en la garganta. ¿Qué? ¿A dónde? A los establos. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Corrí como si mi vida dependiera de ello, porque sabía lo que iba a pasar.
y sabía que no podía detenerlo. Cuando llegué, los vi. Julián agarraba a Nicolás por la camisa, empujándolo contra la pared de madera. Su rostro estaba rojo de furia, los dientes apretados, el puño levantado. ¿Te acostaste con mi esposa?, gruñó entre dientes. Nicolás no respondió, no porque tuviera miedo, sino porque sabía que la respuesta ya estaba escrita en su silencio. «Respóndeme, maldito». «Sí». El golpe fue brutal. Julián le dio en la cara con tanta fuerza que Nicolás cayó al suelo, pero no se defendió. Se quedó allí, con la boca ensangrentada, mirándolo con una calma que solo hizo enfurecer más a mi esposo. «¿Te crees hombre por tocar lo que es mío?». Nicolás se limpió la sangre con el dorso de la mano y sonrió de lado. «Si fuera tuyo, no habría venido a mí». El segundo golpe fue aún peor que el primero. «¡Julián, basta!», grité, interponiéndome entre ellos. Él me miró con los ojos llenos de rabia. «Tú no tienes derecho a detenerme». Sentí mi garganta cerrarse. Tenía razón. Yo había roto algo en él que nunca podría reparar. Y mientras veía a mi esposo con los nudillos ensangrentados y la mirada vacía, comprendí que, sin importar con quién me quedara, ya lo había perdido todo. Esa noche, después de todo el caos, supe que no podía seguir con esta farsa. Sabía que no había forma de reparar lo que le había hecho a Julián. Lo había herido de una manera que nunca podría sanar. Y aunque parte de mí quería aferrarse a la seguridad de mi matrimonio, mi corazón ya no le pertenecía. Así que tomé mis cosas, pocas, solo lo necesario. Antes de salir, me quedé en la puerta por un momento, viendo todo lo que había sido mi hogar por tantos años. Luego, sin mirar atrás, me fui y caminé hasta donde realmente quería estar, con él. Los primeros meses con Nicolás no fueron fáciles. El pueblo nos dio la espalda. Los murmullos no cesaban, los amigos desaparecieron, y para muchos, yo era la mujer que había destruido su hogar por un capricho. Pero a pesar de todo, yo era feliz. Feliz porque, por primera vez en mucho tiempo, me sentía amada de verdad. Nicolás no me miraba con resentimiento ni con indiferencia. Me miraba como si yo fuera lo único que importaba en el mundo. Trabajábamos juntos en el taller, ahora con más pedidos que nunca. Porque aunque las mujeres del pueblo hablaban a mis espaldas, seguían viniendo a coser sus vestidos conmigo. Algunas con curiosidad, otras con envidia, pero ninguna podía negar que ahora yo tenía un brillo diferente en la mirada. Un brillo que se volvió aún más fuerte cuando descubrí que estaba embarazada. El día que se lo dije a Nicolás, el miedo y la felicidad se mezclaron en mi pecho. Lo esperé en el taller después del trabajo, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Cuando entró y me vio allí, con los ojos llenos de lágrimas, frunció el ceño con preocupación. ¿Te pasó algo?, yo negué con la cabeza. Lo tomé de las manos y las llevé a mi vientre. ¿Nos pasó algo? Al principio no entendió, pero cuando vio la emoción en mis ojos, cuando sintió como mis manos temblaban sobre las suyas, su expresión cambió. ¿Estás diciendo que...? Asentí. «Vamos a tener un hijo, Nicolás». Por un momento, su rostro quedó en blanco, y entonces sus labios se curvaron en la sonrisa más hermosa que había visto en mi vida. «¿Un hijo?», susurró, como si aún no pudiera creerlo, y sin decir nada más, me abrazó con tanta fuerza que sentí que el mundo entero desaparecía. Los meses pasaron, y con ellos todo empezó a tomar su lugar. Algunos en el pueblo dejaron de juzgarnos, otros nunca nos perdonaron, pero nada de eso importaba. Porque cuando mi hijo nació y lo tuve en mis brazos por primera vez, supe que todo lo que había hecho, cada decisión, cada error, había valido la pena. Nicolás me miraba con lágrimas en los ojos mientras me besaba la frente. «Gracias, Rosa». «¿Por qué?», pregunté en un susurro. «Por darme una familia». Y en ese instante, con mi hijo entre mis brazos y el amor del hombre que elegí para mí, supe que, al final, había encontrado el verdadero significado de la felicidad. A veces, la vida nos lleva por caminos inesperados. Nos obliga a tomar decisiones difíciles. Nos enfrenta con nuestras propias debilidades, pero al final, lo único que importa es elegir aquello que nos hace felices, porque la felicidad no siempre sigue las reglas, pero cuando la encuentras, sabes que no la puedes dejar ir.
Si te gustó esta historia, compártela y suscríbete para más relatos intensos y emocionantes. Nos vemos en la próxima historia.